Yo lo primero que tengo que decir es que estoy aquí haciendo pellas. Esa es la verdad. Estoy faltando a clase, pero se da además la circunstancia de que... ¿Me hacen gestos? ¿Sí? ¿Hola? Se da la circunstancia de que no esa gente que me está saludando, sino estos jóvenes que están aquí sentados son mis alumnos. Entonces, más que pellas, parece ya una excursión, una actividad extraescolar. Y tengo miedo de que esta sala se parezca a las clases de secundaria o primaria de Amanece que no es poco, donde el profesor canta primero los órganos y luego los ríos de España y obliga a que haya una coreografía grupal, o incluso, peor aún, la circunstancia que se da en Total, también de José Luis Cuerda, donde el profe está en silencio escuchando cómo los alumnos repiten la tabla de multiplicar del 1, del 2, del 3 y van diciendo los números sin fallar uno y dicen, a ver si falla alguno para justificar mi existencia aquí. Yo no sé qué error necesitaría de mi presencia o de una explicación previa de la película de Cuerda. Por desgracia me he tomado demasiado en serio el cometido y he escrito lo que sería 1 hora y media de charla en tono cómico, además, sin mucha sistematicidad. Entonces, si les parece bien, voy a leer hasta que nos aburramos, o me aburra yo, y por extensión ustedes, y a partir de ahí pues ya improvisaré un poco, ¿de acuerdo? Queridos amigos del moverse y del saber en la sala, al invitarme a hacer la lista de mis películas preferidas, la Cineteca de Madrid me ha puesto en un singular aprieto. Se da la circunstancia ciaga de que odio hacer listas y a la vez mi vida no consiste sino en hacer listas. Es decir, que lo que odio, por regla de 3, es mi vida. Como el profesor de estética que por las tardes soy, no todas las tardes, afortunadamente, solo algunas, esta tarde esperemos que no, mi profesión consiste en pasar lista de asistencia a clase, recomendar listas de bibliografía primaria y secundaria, pedir paguitas y bequitas a cambio de listas de dudosos méritos académicos, anonimizar y colgar listas de notas en tablones digitales o no, dármelas de listillo y poner cara de muy listo cuando alumnos listísimos me preguntan por lo que no sé y estar yo mismo listo para conceder tutorías y responder a listas de correo a todas horas. Listos y listas es lo que abunda y sobra en el mundo, o al menos en mi mundo, lleno de rankings, rapsodias, retahílas, resúmenes, repertorios y rosarios. Aquí va otra lista, sin embargo, hecha con todo mi amor, con toda mi amistad, filía por el cine. ¿Cinéfilo? Sí soy. Leí con mucho respeto, con gran temor y temblor, contra la cinefilia, el acerado y acertado ensayito de don Vicente Monroy, organizador, entre otros, de este ciclo, y me sentí, por desgracia, identificado con esa figura de carnes tristes y mirada cansada que es el cinéfilo. Huelga decir que don Vicente es también un cinéfilo y, por ende, anda en el mismo aprieto que yo. Sufre el mismo brete de amar y odiar, de estar en contra y a favor de aquello a lo que buenamente dedica su vida. No nos engañemos, la razón por la cual yo odio hacer listas, la razón por la cual, sospecho, don Vicente critica la cinefilia, es la misma por la cual él ama el cine y yo leer listas. Su historia, la de la cinefilia, como reza el subtítulo del ensayo, es una historia de un romance exagerado, algo así como un latín deturpado solo para iniciados. Pura novelería, pues. Hablando por mí mismo, en vez de por boca ajena, diría que odio hacerlas y amo leerlas, las listas de artefactos culturales, se entiende, listas de libros, de exposiciones, de discos, de películas, no la lista de la compra, de la lavandería o de aprobados y suspensos, no tanto por los títulos que me recuerdan o me descubren, cuanto por el acceso furtivo, el espionaje secreto que da a la conciencia artística del enlistador. Leer una lista cultural es casi como mirar por los agujeros y las cerraduras del alma. Al leer una lista, somos esos ojos abiertos que se mueven y te siguen desde detrás del cuadro de tus antepasados. En una implacable aplicación del dicho «dime con quién vas y te diré quién eres»,
No conocemos a alguien a fondo hasta que no leemos sus listas, ni que sea de la compra o de la lavandería. Llámenlo política de cookies, pero para mí el partido al que votas me dice menos, te define menos, que tu lista de helados preferidos. ¿Qué es el ser humano sin una suma de listas? Dio un gran ejemplo Buñuel al incluir en sus memorias una lista de amores y odios entre los cuales se cuentan: me gustan los bastones espada, me gusta el norte, el frío y la lluvia, no me gustan mucho los ciegos, ya se ve en su cine, me gustan y no me gustan las arañas, adoro los pasadizos secretos, detesto mortalmente los banquetes. Nadie lo diría a juzgar de Viridiana, El ángel exterminador o El discreto encanto de la burguesía. Me arrepiento, sigue siendo Buñuel, me arrepiento de haber cazado un poco. A lo mejor quería cazar más. Siento un profundo horror hacia los sombreros mexicanos. Adoro los pasadizos secretos, otra vez, lo he copiado 2 veces. He adorado a Wagner, me gustaba la ópera. Me gustan las culebras y sobre todo las ratas. Bueno, podría seguir leyendo listas de Buñuel, pero quedémonos aquí. Si yo tuviese que hacer una lista como la de Buñuel, incluiría las listas en el ambiguo apartado de lo que odio y amo a la vez, como es las arañas. Odio hacerlas, pero amo leerlas, y sobre todo tacharlas y quemarlas. He ahí la metalista, la lista de la lista, de la que tanto han hablado los realistas poscontinentales, para demostrar que el mundo no existe, o si existe, no se puede enlistar. Debo confesarles que hace años, cuando me alisté voluntario en las nutridas filas del clasicismo, con la risible pretensión de leerme, verme y oírme todo lo canónico, solo lo canónico y nada más que lo canónico, so help me God, me imprimí y grapé en buen papel el palmarés del Premio Nobel de Literatura, la lista de 1000 películas seleccionadas por Jonathan Rosenbaum, el catálogo de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, el top 250 de Sight and Sound, la colección del 50 aniversario de Anagrama, las recomendaciones de la Rock Deluxe para la década 2010-2019, el canon occidental de Harold Bloom, la nómina de premiados en los Oscar y en Cannes, y otras muchas listas rapiñadas por internet. Me imprimí y grapé esas listas para tener algo que leer, ver u oír en mis tardes tontas, las tardes en las que no soy profesor de estética, como esperemos no serlo hoy. Si les soy sincero, poner tics de visto, leído u oído, tachar ítems y puntos, contar recesivamente cuántos faltaban por ticar y tachar, me daba a veces más placer que ver dichas películas, leer dichos libros u oír dichos discos. Con Rosenbaum cometí la fatal imprudencia, el imperdonable error de empezar su lista por la mitad. Me daba un poco pereza pues empezar ahí por los hermanos Lumière y dije, voy a empezar por el año 50 y tiro para adelante y para atrás a ver qué tal. Entonces empecé in medias res. Y mal. Mal. Claro, pillé el siglo fílmico pues con los pantalones bajados. Con piratesca religiosidad me descargué ilegalmente y vi en mi pequeño y sucio portátil todas y cada una de las fastuosas películas que recomendaba para la década de 1950. Me tragué una cantidad excesiva, un bulímico volumen de musicales con final feliz y claqué. Comprendí en qué consistía la gloria de los 30 gloriosos, conocí algo el alma de Rosenbaum y no me cayó tan bien. Una tarde de otoño, leyendo un curioso prólogo galeato a una de las 100 mejores novelas en castellano del siglo XX, según los lectores de un periódico español, por lo visto muy aficionados a los libros con adaptación cinematográfica, ya saben, la literatura como cine para los pobres, de imaginación, el prologuista galeato, en este prólogo, tremendamente displicente con la obra a prologar, a quien le habían encargado el prólogo probablemente porque había escrito un libro sobre el mismo tema, libro que no para barras en recomendar por delante y por encima del prologado, este prologuista galeato termina invitando al lector a juzgar si esta, cito, es una de las 100 mejores novelas de nuestro siglo XX, aunque todos sepamos que 100 novelas buenas en un siglo quizás sean demasiadas novelas.
Entonces, aquella tarde quemé todas mis listas y hoy les traigo la única superviviente. Esta es la lista de Le Belle que amó el padrón mío, como se decía en el Don Giovanni de Mozart. Esta es una lista de algunos poetas españoles premiados en este siglo, no todos, porque la lista es infinita y el número de poetas premiados en este siglo, todas las conoce Dios. Esta es la lista, como ven ahí, del Premio de la Crítica o del Premio Nacional con mis tachaduras. Odio hacer listas, igual que odio a los cotillas, los bombardeos, el nudismo urbano, hacer cola, llegar tarde, los castillos encantados, las confesiones no solicitadas y las faltas injustificadas. Por suerte, he mentido. La Cineteca no me invitó a hacer la lista de mis pelis prefes, sino de aquellas que, cito las palabras textuales de don Luis E. Parés, aquellas películas que hayan sido relevantes para ti en la configuración de tu sistema de pensamiento. ¡Oh, no, el sistema!, gritan los cinéfilos en la sala. ¡Oh, sí, el sistema!, gritan los filósofos en la sala. Entonces, ya llevo un buen rato, ¿no? hablando. Entonces, vamos al sistema. ¿Quieren sistema? Pues vamos al sistema. Tenía aquí esta diapositiva. ¿Les parece suficientemente sistemático? Vamos a ver. Entonces, he elegido 4 películas. Los espigadores y la espigadora, de Agnes Barda, F de Fraude, de Orson Welles, Stalker, de Tarkovsky, y esta que vamos a ver hoy, Amanece que no es poco. Voy a leerles lo que había escrito también sobre el hecho de que sean 4 y solo 4. El número 4 como número filosófico. He elegido 4 películas que no ilustran, ni aclaran, ni divulgan mi sistema, más que nada porque no lo tengo. O en otras palabras, está en marcha, en proceso. Por si fuera poco, el 4 es uno de los números menos filosóficos que conozco. Incontables son los filósofos monistas o dualistas, no digamos ya los locos de remate por el 7 o por el 3 y sus múltiplos neoplatónicos. Pero teorías filosóficas basadas en el 4, ahora solo me vienen a la mente la cuaternidad heideggeriana, los 4 elementos de Empédocles, los 4 sólidos regulares de Platón, las 4 causas de Aristóteles, las 4 nobles verdades del budismo, las 4 semillas morales del confucianismo. Vale, el 4 es uno de los números filosóficos más importantes que conozco. Pero cuando elegí mis 4 películas no reparé en ello. No pensé en 4 esquinitas, ni en 4 ángeles de la guarda. No buscaba decir 4 verdades bien gordas, ni desprender cinefilia por los 4 costados, ni ilustrar mi pensamiento en 4K, ni airearlo a los 4 vientos, ni ponerme a 4 patas. Dado que mi sistema filosófico en marcha, en proceso, ese sistema inexistente, se ha anunciado bajo el santo y seña de naturalismo genérico, nada me pareció más apropiado que estas 4 pelis que me gustan y comparten vagamente el tema de la naturaleza. Y ahora que me paro a pensar en pares de opuestos, en relaciones de pareja a pareja, en intercambios más o menos swingers, reparo en que 2 de las películas seleccionadas llevan la etiqueta oficial de ficción, de cine narrativo, mientras las otras 2 llevan la de documental, esto es, realidad. Claro que en Amanece que no es poco y en Stalker no se narra casi nada, no pasa prácticamente nada o pasa en verdad de todo, un todo no reducible a partes ensartables en un argumento narrativo lineal. Y por eso contienen y transmiten más realidad, más naturalidad que F de Fraude y los espigadores y la espigadora con su línea argumental claramente ficticia, facticia y artificial. Daría para un bonito cuadro semiótico este que tienen aquí delante, una bella diacronía estructuralista, sería una bonita analogía de proporción plantear las relaciones de contradicción, contrariedad y complementariedad entre esas 4 películas y sus respectivos directores. Jugando con binomios cliché, podríamos decir que el realismo mágico, muy sui generis, de Amanece, o subruralismo, como lo calificó un poeta italiano, en vez de surrealismo, suprarrealismo, subruralismo de Amanece, es a la magia realista de Stalker lo que el falso documental de Fraude al verdadero documental de los espigadores. Pero eso no vamos a decirlo,
igual que no vamos a guarecer a Orson Welles y a José Luis Cuerda bajo el paraguas conceptual de la sátira o la comedia, frente al drama ecológico que truena de fondo en Agnes Barda y Andrei Tarkovsky. Tampoco vamos a hacer todo esto, pero yo aquí he escrito que no lo vamos a hacer. O sea, da igual, esto, ¿quién soy yo por escrito para decirme a mí oralmente lo que tengo que decir o no? Entonces, no vamos, supuestamente, por escrito, a proponer un análisis geopolítico y etnográfico a partir de las nacionalidades históricamente enfrentadas de tales directores. Un español y una francesa, un ruso y un yanqui entran en un bar. Completen ustedes, si quieren, el chiste. Les dejo también como deber, eso desafío para casa, o para ahora mismo, en 5 minutos, seguir analizando diacrónicamente estas 4 obras y autores. A mí, honestamente, me interesa más el desarrollo dialéctico, sincrónico y sintético que ha surgido espontáneamente de la ordenación del ciclo. Sin haberlo yo previsto, me percato ahora de que hemos resumido la historia de la humanidad en 4 días. Y siguen aquí 1 hora y pico de la historia de la humanidad. Pero esto, si lo quieren leer, ya les dejo el cliffhanger. Como, soy muy vil, soy peor que Netflix. Les dejo el cliffhanger, si quieren. Este texto se va a publicar en la revista de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, Núminis, como homenaje a ellos que vienen aquí de excursión, pues con un prólogo galeato, un prólogo garrotevil, mejor dicho, de doña Águeda Rodríguez, también sentada aquí en segunda fila, saldrá inmediatamente mañana. Entonces, espérense, ¿no? Quédense ahí esperando la buena nueva. Bueno, pues este era lo que llamo el esquema Greimas. Greimas había popularizado este tipo de esquemas de complementariedad, contrariedad y contradictoriedad, y no tienen mucha más explicación en el fondo. Tenemos 2 documentales en los que se puede observar diversos pretensiones de realidad, diversos efectos de realidad, usando la terminología de Roland Barthes. Es decir, en Wells se juega con el carácter ficticio y con exponer los propios mecanismos del montaje y del truco de magia que supone hacer cine, frente a una Barda mucho más espontánea, pero que obviamente, por medio de la narración de la voz en off, nos va colando una narrativa, una analogía, para empezar, un montaje paralelo, donde parece que podría establecerse una equivalencia entre el trabajo de la documentalista como una espigadora de momentos y los nuevos espigadores, que son los recogebasuras, las personas que reciclan aquello que se ha desechado. El arte como ese proceso alquímico que convierte lo escatológico, lo último, lo final, lo excrementicio, en lo más sublime, en la nueva piedra filosofal. En el otro lado, en el otro cuadrante, en la otra esquina, pues tenemos una pareja de baile curiosa, ¿no? José Luis Cuerda y Andrei Tarkovsky, los dos atravesados por el fenómeno religioso. Cuerda, como muchos de ustedes sabrán, tenía un padre que jugaba al póker profesionalmente, y los jugadores de póker, si no creen en Dios, ¿en qué van a creer? Y él estuvo en el seminario estudiando teología. Buena parte de su humor es un humor católico o poscatólico, y obviamente pues en Tarkovsky, y más aún en Stalker, lo que se está exponiendo es la experiencia de lo religioso, esta contraposición que he hecho muy burda quizá entre un realismo mágico y una magia real, ¿no? La magia de una sala en la que uno se enfrenta a su deseo más profundo. Y ese deseo más profundo, como le pasa al puercoespín, al Stalker que se ha suicidado, pues quizás es mucho más vulgar, mucho más banal de lo que uno se imaginaba. En el texto que ya digo que deben ustedes leer y que estarán seguro entusiasmados en leer mañana, citaba muy por lo menudo el libro maravilloso de Jeff Dyer, Zona, donde analiza plano a plano, dedica un párrafo a cada plano, son 140 y tantos planos, muy poquitos, para una peli de casi 3 horas. Y ahí Jeff Dyer, de una manera muy valiente, confiesa cuál es su deseo más profundo. Si lo quieren saber, el sábado les sale. Si no, me lo preguntan y yo se lo leo. Bueno, entonces voy a leer lo que era el final de la conferencia. Mi pretensión era enfadarles durante 1 hora, pero no les quiero tampoco enfadar tanto. Y tenía al final un pequeño créditos de título, donde lo que hacía era explicar el título de esta charla y de este ciclo, que es Naturalmente artificial, cómo se descomponen las imágenes.
¿vale? Entonces ustedes imagínense que llevan una hora aquí escuchando una lata en este tono medio jocoso que han escuchado y que termina con esta escena, ¿vale? Entonces, entonces estamos aquí ahora mismo y entonces como una especie de créditos de título venía esto. El título original de este ciclo y de esta charla era Naturalmente Artificial. Pretendía superar la dicotomía entre naturaleza y cultura, entre realidad y artificio, como si no hubiese Philippe Descola en el mundo. Dicotomía más que superada en los vertederos de los espigadores, en la ruina de Stalker y en los hombres que brotan de la tierra a lo largo de Amanece, que no es poco, o en los cuadros clásicos que surgen de un cajón en Fraude. ¿Se acuerdan de esa escena, los que hayan visto Fraude hace un par de días, en que está el Mildori, el falsificador de cuadros, le llama a un marchante de París y le pregunta si tiene un Modigliani, y dice, voy a mirar en un cajón, y a los 15 minutos, ¡ay, ha encontrado un Modigliani en el cajón! ¿No? Lo acaba de pintar, efectivamente. Pues yo creo que hay una superación de la distinción entre naturaleza y cultura, obviamente, y sigue el texto. Disculpen las pretensiones, pero yo es que pretendía plantear una concepción a la vez orgánica y mecánica del cine, como si no hubiera Gilles Deleuze en el mundo. Pretendía explicar, como si no hubiese Oscar Wilde tampoco, cómo estas 4 películas parecen tanto más naturales cuanto más mentirosas y artificiales se despliegan. Ya sea en el montaje abrupto de Wells o en los planos sin fin de Tarkovsky, ya sea mediante los serios paralelismos entre lo personal y lo político de Barda, o mediante la crítica social apartidista, mediante los chistes de cuerdas y mala fe, estas 4 películas ilustran y transgreden la primacía que, no solo mi teoría estética, sino muchos antes y mejor que yo, han concedido a la tecne sobre la gnosis, al artefacto sobre la percepción. Disculpen ustedes, pero yo es que pretendía citar a un amigo mexicano, Sebastián Ortega, que me regaló hace meses la idea de la fermentación de las imágenes en el cine. Frente a la metáfora deleuziana de la imagen cristal, que expresa muy bien lo fragmentario y refractario de la realidad imaginada y fantaseada por cierto cine, me daba a mí que estas 4 películas no eran tan gélidas, tan geométricas, tan cortantes y transparentes como los cristales. En ellas, como en Dinamarca, algo huele a podrido. Ya sea el mercado del arte en Fraude, nuestros deseos más hondos en Stalker, la comida caducada y reciclada en Los Espigadores, o esos pueblos vaciados, esas ollas podridas y mágicas en Amanece. Así que esa es la respuesta a la pregunta, ¿cómo fermentan las imágenes? ¿Cómo van a fermentar sino pudriéndose? Igual que el vino y la cerveza, igual que el yogur o el queso, o igual que han hecho ustedes esta tarde, o que habrían hecho si hubieran escuchado toda esta lata que ya me he saltado, esperando más allá de lo razonable, dejando que un parásito, un fungi, un fungi, una bacteria, yo en este caso, eche a perder un alimento en perfectas condiciones, un alimento espiritual en este caso, transformado lentamente, insidiosamente, en otra cosa que marea y apesta, más inestable y más insalubre, pero también esperemos más sabrosa y adictiva. Si no les ha enganchado, si se sienten estafados, si desean que les reembolsen la entrada, he de decir que la deuda y la culpa no son mías. Todo el crédito del mundo para Sebastián Ortega. Bueno, yo creo que podemos... Ya está. Gracias. Ahora preguntas, si quieren. Sí. Levanten la mano y si no, pues sigo hablando un rato y luego proyectamos la película. Tenemos un micro que os vamos a ir pasando, solo tenéis que levantar la mano. La prioridad supongo que la tienen tus alumnos. ¿No? Se da la circunstancia, la gracia de que estén aquí es que el texto que estamos leyendo en clase es Aístesis de Jacques Rancière. Y como se ha dicho, el título de este ciclo es la fábula cinematográfica de Jacques Rancière, que se podría decir que es la segunda parte de Aístesis, la aplicación de las categorías estéticas que se han desarrollado en el ámbito de la plástica y de la música y de la literatura al ámbito también del cine.
Entonces, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, yo encantado de recibirla. Ahí. Un momento, que te pasamos. ¿Qué tal, Ernesto? Para los que no vamos a tus clases, ¿cómo podemos acceder al link y leer el texto entero? Pues ya digo, se publicará en esta revista digital que se llama Núminis, con prólogo de doña Águeda Rodríguez, que es esta señora de azul de la segunda fila. Si quieren, pídanle explicaciones a ella. Y saldrá mañana. Está en abierto, no hay que pagar nada. Abierto. Sí, en abierto, totalmente, digital. Es un blog al final, o sea, no se piensen en aquí una cosa muy indexada ahí del CIS ni nada por el estilo. Si quieren que les lea algún fragmento sobre Agnes Barda, Orson Welles o... De cuerda no he escrito nada, esa es la gracia, que me puse a escribir y no llegué a decir nada de cuerda. Entonces, si quieren, les digo algo de cuerda. He traído un par de libros suyos, probablemente el más interesante de todos ellos sería la versión anotada del guión de Amanece que no es poco, que es un guión en el que, curiosamente, hay una voz en off que rompe la magia de la película, que es probablemente su carácter atrabiliario. Se darán cuenta que está además montado de una manera muy tosca. Decía Platón que el filósofo debe ser como un carnicero que no corte los huesos. Bueno, aquí se está cortando los huesos, los tendones, y las escenas están cortadas por la mitad. Hay parlamentos que prácticamente no se dejan ni terminar y ya está empezando el siguiente chiste. Y hay una fluidez en el guión dada por esta voz en off de Engué, el pastor de cabras, minoría étnica del pueblo, catecúmeno a los 30 años, que habría sido mortal si lo hubieran hecho. Es una película que me voy a poner en plan pedagógico, si quieren. No sé si quieren este tipo de info tipo Wikipedia, pero bueno, si no se la doy. Lo que se comenta en este libro es que efectivamente el rodaje de Amanece que no es poco se planteó para 9 semanas, se redujo a 7, tuvieron que recortar muchísimo, pero casi todo lo que recortaron resulta accesorio y accidental comparado con la nuez que queda de una película de rodaje muy difícil, pero pues entre otras cosas, pues por ejemplo a Luis Tiges, los cochinos que llevaban las manos, como estaban sedados para que no gritasen, pues se le cagaban encima. Entonces iba todo el rodaje cagado. Hay 1000 anécdotas, historias sobre estas. Si me quieren preguntar, yo soy un cuerdiano, yo soy de la cuerda de José Luis Cuerda, entonces me las sé todas, porque entre otras cosas pues he leído las Memorias Fritas, muy recomendables también, y este librito sensacional, Panfletos contra la emoción y la audiovisual, que es una queja contra el uso muy grueso de las emociones en las producciones audiovisuales contemporáneas. Pues mira, ahora que has dicho la palabra audiovisual, yo te quería preguntar un poco sobre eso, porque como de pasada te has metido con Netflix. Sí. Y las 4 películas que tú has elegido se podrían englobar en la categoría de puro cine, ¿no? Cine inmaculado o cine con excelencia. Entonces me gustaría preguntar, ¿el cine ahora es solo una provincia más de un territorio mucho más vasto que es el audiovisual, donde también entra TikTok, entra las redes sociales, entran muchas cosas, incluidas las plataformas? Danos tu opinión sobre esta especie de mutación de las plataformas. ¿Tú crees que en algún momento podrán ser vehículo de pensamiento o de creación más que meras correas de transmisión? Sí, aquí... No me haya puesto sesudo, acabo de cortar el rollo totalmente. Está fantástico. No, además, aquí en el texto mencionaba que ante una carta blanca como la que se me ha concedido aquí, pues caben 2 opciones. O bien la extravagancia y seleccionar aquello que no ha sido visto por nadie, como esa cosa en sí que no es para nosotros, ¿no? O bien ser un vago, ¿no? O sea, entonces, entre la extravagancia y la vagancia, pues he elegido la vagancia. Entonces, no me he complicado las cosas, no he querido ir de listo buscando una película súper especial, sino que, volviendo a mis viejas listas, pues he elegido 4 películas casi de cajón, de 4 autores canónicos, que a posteriori he visto que tenían este diálogo entre ellos. En cuanto a lo que me preguntas, no sabría qué decirte. Obviamente, la conciencia moderna o contemporánea, actual, está troquelada por ese nuevo montaje que son los reels, que son además como una especie de, ¿cómo decirlo?
una superficie de un eterno retorno de lo mismo, ¿no? Están hechos para volver a empezar una y otra vez. Algo muy curioso y de la circunstancia digital en la que nos encontramos es que ante la hiperaceleración de los acontecimientos hay una sensación de déjà vu constante donde todo vuelve a empezar de nuevo. Entonces hay la sensación al mismo tiempo de que pasa de todo y de que no pasa nada. Decía uno de los supervivientes de Auschwitz que en los campos de exterminio los días pasaban como meses y los meses pasaban como días. Sobrevivir cada día era un suplicio y el tiempo que llevaba no morir de inanición o porque un capo le cayeras mal, pues era una eternidad. Y sin embargo, los meses, los años, al no estructurarse narrativamente, al no tener una fábula, pues al ser simplemente una espera de una salvación imposible, se disolvían en el aire. Entonces, desde luego que la conciencia contemporánea está mucho más modelada por este montaje audiovisual expandido y yo no lo veo de manera pesimista, sinceramente. Eso es lo que podría decir. Yo no sé si... obviamente la tendencia natural de la obsolescencia técnica del arte consiste en que el arte en el fondo no es sino artificio, espectáculo, tecnología pasada. Así es como interpreto yo la famosa frase de Hegel de que el arte es algo del pasado. Cuando una plataforma, un dispositivo de entretenimiento de masas pierde su vigencia, pierde su actualidad, su carácter puntero a nivel tecnológico, es cuando da sus frutos artísticos más acabados y cuando se cierra en un canon más o menos establecido. Eso pasó, por ejemplo, con el tema musical. Justamente es cuando aparecen los vinilos, cuando aparece la reproducción del sonido, que se cierra el canon musical en una música clásica con un gran peso del siglo XVII, XVIII, XIX, y se pierde esta idea que tenían muchos compositores del siglo XVIII de ser en el fondo simplemente los parias de la tierra que trabajaban para cortesanos. La novela igual, la novela en todo el siglo XIX es el gran entretenimiento de masas, no pasa a ser reconocido como un arte canónico hasta que no es superado por el cine. Y el cine 3/4 de lo mismo, ¿no? El cine en el fondo, toda la política de autores, bueno, aquí hay gente que sabe mucho más de esto que yo, pues se constituye justamente con la aparición o con la extensión universal de la televisión. Y del mismo modo, la edad dorada, la edad de plata, la edad áurea del cine, de las series de televisión, se produce cuando la televisión deja de ser un espectáculo masivo para ser sustituida por Internet. Entonces, digamos que cada género, cada dispositivo artístico recoge los frutos del anterior y los eleva y los canoniza. Entonces, sí, obviamente yo siempre he bromeado que habrá algún día en que los vídeos del Rubius estarán expuestos en el Reina Sofía. O aquí, se estarán proyectando aquí, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues no ha llegado no ha llegado ese día todavía. No, nos lo podemos plantear. Creo que no va a llegar el momento, pero bueno. ¿Quién tiene alguna pregunta más? Tenemos... Vale. Buenas. Te quería preguntar algo que en cierto modo creo que tiene que ver con esto que has hablado de la nueva conciencia moderna en cuanto a lo multimedia. Esto es un pensamiento que yo estoy teniendo mucho últimamente y cada vez más, y sobre todo después de la sesión de ayer de Stalker aún más. No sé si estuviste ayer en la sesión, pero básicamente lo que pasó es que, bueno, hace 3 años se puso también Stalker aquí y también fui. Y yo describiría esa sesión de hace 3 años como una sesión normal, ¿no? En la que igual oías alguna tos. La que por se ahí. reza un Padre Nuestro, ¿no? Antes de entrar. Entonces eso, es ese tipo de sesión normal, ¿no? Entre comillas. Y en la de ayer pasó algo que observo un montón últimamente, cada vez más en sesiones de películas, que pasaba que en cualquier momento en el que había una mínima ironía en el diálogo, como que se empezaban a escuchar carcajadas, pero a carcajadas suelta todo el cine, como llorando de la risa, y yo estaba como bastante indignado para mí, o sea, no sé si es que soy como especialito o no, pero como que... Has venido no... 2 veces a una proyección de Stalker en Sí. esta sala, que sepamos.
No, has visto 2 veces Stalker en esta sala, entonces algo especial eres. Pero eso, ¿no? O sea, te quería preguntar sobre tu opinión porque no me parece una... O sea, me sacó muchísimo del tono. O sea, no me parece una peli como para ponerse aparte. O sea, igual te puedes reír para adentro en algún momento porque algo te hace gracia especialmente a ti, pero como que todo el cine como a carcajada suelta como me sacó mucho. Y me pasa como muchas veces últimamente y antes no pasaba. Quería preguntarte tu opinión. No, menos mal que no he leído lo que tenía escrito sobre Tarkovsky, porque empezaba diciendo, señores, y alguna señora al que le guste Tarkovsky. Y entonces todo lo demás era un rezo a una tarkovskiana por venir, que yo identifico con esta señora que le da un patatús, la esposa del Stalker en las primeras tomas, y era todo una ironía acerca de esa figura, ¿no? Fantasiosa, la tarkovskiana, ¿no? La tarkovskiana que nos va a redimir de nuestros pecados y que está aquí sufriendo en negligé y sin sujetador. Ah, no, vale, claro, ya decía yo. Aquí, esta es la tarkovskiana por venir. Claro, efectivamente. Entonces, hay una serie de autores que tienen un componente religioso y espiritual, místico incluso, que yo creo que no está reñido con la ironía. El padre de esa tradición en el siglo XX es Kafka, quien, como he sabido, se reía a carcajadas cuando le leía a Max Brod sus novelas, sus cuentos, que son cuentos sobre temas serios. Lo serio no se opone a lo divertido. Lo divertido se opone en todo caso a lo aburrido. Jeff Dyer también señala en su análisis de zona cómo en Stalker hay unas ironías, tales como pues, cuando llega el profesor que va con una señora a la que el Stalker le dice márchate porque en esta zona es solamente para chicos, y entonces se lleva, que está clavado en el techo del coche, el sombrero del profesor. Y ahí los resbalones, hay el hecho de que se estén mojando continuamente, la pistola, la bomba, todas estas cosas son irónicas, por lo menos, ¿no? De hecho, otra ironía del rodaje que usted conocerá mejor que yo, es que se rodó verdaderamente en una fábrica abandonada cuyos residuos químicos todavía se debate si fueron los causantes del cáncer mortal que mataron al actor protagonista, a Tarkovsky y a su esposa. Entonces es una ironía parecida a cuando se descubrió que el lobo de Wall Street estaba financiado por fondos buitre de Singapur, ¿no? Entonces es la realidad la que es irónica. Hablo lo que te he apuntado sobre Tarkovsky, señalaba esto dice Jeff Dyer que en las películas de Tarkovsky, si uno se fija de fondo, se siente crecer la hierba. Y eso es que pasó literalmente, ¿no? Cuando estaban grabando un plano, resulta que crecieron unos dientes de león. Tarkovsky obligó a arrancarlos, pero se negó a retomar el rodaje. Las flores no están, pero se nota su ausencia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Yo creo que estaba cachondeándose, ¿no? de los productores. Entonces, ya digo, para mí no es incompatible. A mí partes de Tarkovsky que sí que me hacen gracia, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una más. Sí. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿no? Ahora vamos a ver una película de la que nos podemos reír sin sentirnos mal. Así que no os privéis de nada. Muchísimas gracias, Ernesto. Mañana tenemos que leer todos el texto, no os olvidéis.